Y entonces en la clase del día de hoy vamos a continuar revisando el tema que comenzamos a ver el viernes de la semana pasada, que es trigonometría. En el tema de trigonometría aparece y nacen estas razones trigonométricas usando triángulos, y la idea es que estas razones trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente, nos permiten relacionar los ángulos con los lados de un triángulo, ¿ya? Y el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a extender esta definición y ahora vamos a convertir estas simples razones que pasaban en un triángulo a funciones, ¿ya? Y estas funciones, como la definición de, no sé si alguien sabe lo que es una función, o por lo menos me puede recordar la definición de función, o si no la saben, la puedo decir. ¿Nadie se anima a decir? Puede ser en el chat también. ¿O han escuchado hablar de funciones? ¿Algún ejemplo de funciones? ¿De funciones trigonométricas? No, una definición de función cualquiera. Por ejemplo, están involucrados dos conjuntos, ¿verdad? Un conjunto que es el de partida y otro conjunto del de llegada. Sí, quizá a lo mejor no todos y todas han visto la definición de función. Pero bueno, son dos conjuntos los que están involucrados, ¿ya? En este caso, mi mano representa uno de los conjuntos y esta otra representa el otro. Y lo que uno hace con una función es asociar elementos de uno de los conjuntos al otro conjunto. Pero la gracia para que se llame función es que lo que uno quiere es asociar para un elemento aquí solo un valor en el conjunto de llegada, ¿ya? Y esa es la diferencia con otros conceptos que aparecen, que son el de relaciones, ¿ya? Una función, por ejemplo, que hemos trabajado en este curso, tiene que ver con la función lineal, y es cuando uno define una recta, ¿ya? Para cada valor de x, por ejemplo, le puedo asociar el valor 2x más 1, y eso corresponde a ser una función. Cada x tiene su correspondiente valor. Otra función, por ejemplo, podría ser una función cuadrática, donde yo a cada x, por ejemplo, le asocio el valor de x al cuadrado más 1. O sea, estoy asociando a un valor de x el valor x al cuadrado más 1. Uno aquí, uno allá. Pero la diferencia es que pueden haber puntos, esas funciones tienen características, entonces pueden ser funciones inyectivas, biyectivas, sobreyectivas, y eso va a depender de los conjuntos. Nosotros por el momento, lo que hemos hecho en trigonometría es que tenemos un conjunto de ángulos que son del 0 al 360, y le hemos estado asociando estas relaciones que son el seno, el coseno y la tangente. Y al parecer funciona para cualquier ángulo, pero no lo tenemos tan claro todavía, y lo que vamos a hacer el día de hoy es formalizar esos conceptos. Y en lugar de trabajar con el conjunto de ángulos, vamos a trabajar con el conjunto de los números reales. Entonces vamos aquí a compartir pantalla. Voy aquí a parar el video para que se vea de forma completa. Creo que ahí se ve bien. Y lo que estamos representando acá, ¿sí? Déjenme considerar esta parte aquí. Vamos a considerar esto así. Ya. Entonces, nosotros acá tenemos este punto P, ¿sí? Este punto P es un punto en el círculo unitario. Déjenme aquí, voy a tratar de que no se vea la cuadrícula y que no se vea eso que está, ¿ya? Este punto P corresponde a ser un punto sobre el círculo unitario. Cuando nosotros consideramos la semirrecta que pasa por el punto O y el punto P,
nos define un ángulo con este eje que corresponde a ser acá, el eje de las X. En este caso, el ángulo que está marcando es el 96,81. Cuando nosotros considerábamos ese punto P, por ejemplo aquí, perdón, no quería hacer eso, ahora sí. Si nosotros tomamos un punto P menor, ¿sí? Olvídense todavía de lo que estamos viendo acá, ¿ya? Todavía no quiero que vean esta parte de la pantalla, solamente concéntrense en el círculo. Tengo el origen, que es el 0,0. Aquí se está definiendo un ángulo que se llama 37,1. Y para ese ángulo, aquí hay un segmento que quizás no se está viendo muy bien, que es este segmento verde, lo voy a hacer más oscurito, ¿sí? Que corresponde a ser, si ustedes se recuerdan en la clase anterior, esto era lo que nosotros llamábamos el coseno, la distancia era el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Y este rojo, que también lo voy a tratar de marcar un poco más oscuro, era lo que nosotros conocíamos como el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Aquí es el seno de la... Perdón. Quiero escribir, déjenme aquí usar el lápiz, ahora sí. Este rojo, la longitud entera, correspondía a ser el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Y si nosotros revisamos ¿se acuerdan que cuando teníamos el triángulo, nosotros decíamos cateto opuesto partido por la hipotenusa? Y en este caso, como la circunferencia es de radio 1, la hipotenusa vale 1. Y por esa razón, entonces, este lado corresponde a ser el seno y este lado corresponde a ser el coseno. Y si nosotros miramos cuánto vale la tangente, ¿sí? La tangente de ese alfa, la tangente de ese alfa era este lado rojo dividido por el lado verde. Y si nos damos cuenta en este dibujo, si trazamos una recta paralela a la recta en color rojo, estamos formando ese otro triángulo, y en ese otro triángulo también la tangente corresponde a ser el lado opuesto partido por el lado adyacente. Y en ese triángulo que está ahora de color rojo, perdón, con lado opuesto azul, el lado adyacente vale 1. Entonces, esta parte corresponde a ser la tangente del ángulo. Hasta ahí, yo espero que vayamos estando todos claros. Entonces, la longitud azul, perdón, lo quiero marcar aquí. El azul, lo voy a marcar un poco más oscuro. ¿Ya? El segmento rojo y el segmento verde los voy a copiar en este lado de la pantalla, y en este puntito está correspondiendo a ser el valor del ángulo alfa. Aquí voy a estar representando el valor del ángulo alfa, aquí represento el valor del ángulo alfa, y esta línea corresponde a ser el coseno del alfa, y esta línea corresponde a ser la tangente. Entonces, en el dibujo que estamos viendo acá a la derecha, el que es azul está representando, perdón, la tangente, déjenme escribirlo aquí. Aquí estamos representando la tangente, aquí estamos representando el coseno, aquí la tangente, y aquí el seno. ¿Sí? Y ahora entonces vamos a ver con esta representación interactiva del GeoGebra, interactiva entre comillas, porque voy a mover el punto P, ¿ya? Entonces, si yo muevo el punto P y lo hago muy chiquitito, cuando vale 0, ¿sí? Nos damos cuenta que la línea roja es muy pequeña, la línea verde es muy grande porque se acerca a 1, y la línea azul es 0. A medida que crezco, voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo, la línea roja, que es el seno, va creciendo. La línea verde se va haciendo más pequeña, y la azul, como ven ustedes, va creciendo, ¿ya? Y esto
hasta llegar al ángulo de 90, que es donde va a alcanzar el máximo. Y ahí está el 90. ¿Ya? Por eso esta línea azul está creciendo mucho y el 90 no está definido, porque en el ángulo de 90, ¿se acuerdan cuando hablamos del 90? En un triángulo, el ángulo de 90, no hay cateto opuesto, no hay cateto adyacente, entonces no funciona mucho, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer de nuevo el proceso, partimos desde 0, crecemos, 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 y estamos llegando aquí hasta, es que esto se mueve, por eso, perdón, ahora sí. Donde esto se mueve, se borra. Ahora sí. Ya. Entonces aquí, esto es lo que está pasando. Después cambiábamos el triángulo. Y aquí, cuando cambiábamos el triángulo, pasaba esto que está acá. Y esta línea roja está representando la distancia. La distancia que es positiva. Y aquí la distancia que también es positiva, pero al estar al lado izquierdo del 0, esto entonces lo voy a tener que dibujar por debajo. Y la tangente, aquí en este caso, es un número positivo dividido por un número negativo, y entonces eso también se dibuja por acá abajo. Estas líneas rojas y estas líneas verdes están representando la distancia, pero ahora cuando yo lo quiera ver como una función, todo lo verde yo lo voy a representar por debajo del eje X porque está a la izquierda del 0. Y ahora, cuando vuelvo aquí, y estoy en el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante se va comportando de una manera similar, con la condición aquí que ahora tanto esta línea como esta línea están en el tercer cuadrante, es decir, el verde va a tener signo negativo, el rojo va a tener signo negativo, y cuando hago negativo con negativo me da positivo, por eso la tangente siempre va a seguir siendo positiva. Y después aquí paso al otro cuadrante y entonces vuelvo a tener la función, ¿ya? Y esto lo puedo hacer muchas veces. Y como se dan cuenta aquí ustedes, las vueltas que estoy dando, los valores que me van a dar van a ser siempre los mismos, ¿sí? Y por eso estas seno, coseno y tangente se denominan como funciones periódicas o funciones oscilatorias, ¿ya? Y lo que hacen es poder representar estos movimientos que aparecen, que son oscilatorios, como por ejemplo las olas, como por ejemplo un montón de otras cosas que van oscilando y en un cierto periodo se van repitiendo. Entonces aquí, ¿cuál es el periodo en el que se van repitiendo? Por ejemplo, en 360 grados. Vuelvo a pasar todo lo mismo, ¿ya? Estos gráficos que quedaron dibujados como el verde, el rojo y el azul, si se dan cuenta ustedes, el rojo con el verde tienen pequeña diferencia que solamente se está trasladando un poquito a este ángulo que era el ángulo donde alcanzaba el máximo. Otra observación que podemos darnos cuenta es que este valor rojo y este valor verde no llegan más allá de 1 ni más allá de -1 cuando miremos lo que corresponde a hacer la función. Y la otra cosa que nos podemos dar cuenta es que la tangente va a crecer mucho hasta infinito o va a ser muy pequeña en menos infinito cuando sean los dos números distintos de signo, o sea, en el tercer cuadrante y en el en el segundo y en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Así que ahora vamos a escribir eso que acabamos de hacer acá. No sé si tienen alguna pregunta sobre estos dibujos. Y vamos a entonces representar aquí lo que queremos hacer el día, la formalización de lo que acabo de decir. Entonces, para poder definir las funciones trigonométricas, entonces para definir las funciones trigonométricas,
consideraremos como dominio el conjunto de los números reales. ¿Ya? Y ese conjunto en general se denota como una R, donde aparece una segunda línea en la línea del R paralela, y esto está representando el conjunto de todos los números reales. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a estar pasando? Que a cada ángulo o a cada número real le asociamos el valor de un ángulo. ¿Y cómo se hace esta relación? Así como también hacemos a cada ángulo y le asociamos un número real, la relación está en la siguiente, en que cuando uno toma la circunferencia de radio 1, ¿sí? Aquí tiene un centro, esto va a tener un cierto radio 1, todo esto corresponde a ser 360 grados, y al 360 grados le vamos a hacer corresponder el perímetro de la circunferencia, ¿ya? Entonces, al 360 grados, nosotros le vamos a hacer corresponder el perímetro de la circunferencia. Y el perímetro de esta circunferencia corresponde a ser 2pi por el radio que vale 1, y en ese caso entonces nos queda 2pi. De esta manera, este número, que es un número real, que tiene una aproximación porque es 3,14 multiplicado por 2 y todos los decimales que ustedes quieran, se le asocia a este ángulo, entonces podemos establecer una relación de cómo asociar a cada ángulo un valor real y a cada valor real un valor de un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, 4pi va a corresponderse el doble del 360, y eso sería 2 por 360, porque esto es lo mismo que 2 por 2pi, ¿sí? Y así entonces yo establezco una relación entre cada número real y cada número que está acá, que va a ser un ángulo. En este caso, el 2 por el 360 nos da 720. Cuando uno escribe los ángulos de esta manera, en la calculadora aparece algo que se llama radianes, y eso en el fondo lo que está diciendo es mi relación entre un ángulo y un número real. Y aquí está la otra forma de medir los ángulos, que sería en grados. Entonces en grados o radianes, y entonces uno establece esa correspondencia. ¿Y cómo yo voy a poder establecer una correspondencia en general? Entonces, por ejemplo, el número 3 tiene asociado un ángulo, y uno dice cuál será un ángulo en grados, y ahí entonces uno dice cuál va a ser ese ángulo en grados. Entonces me tomo la circunferencia de radio 1, yo sé que esto completo mide 2pi, que la mitad va a ser 3,14, por lo tanto voy a medir, aquí tomo una wincha de medida, o una wincha de medida de esas de costurera, o de costurero, tomo la wincha, empiezo a medir y llego hasta cuando sea 3. Entonces, si esto total, aquí hasta aquí, yo sé que todo eso mide pi, que es el 3,14, el 3 va a estar un poquito más acá, entonces hasta acá yo voy a poder decir que esta parte que está aquí mide 3, y si eso mide 3, entonces yo ahora lo que hago es trazar en ese punto
la semirrecta que pasa por el centro y ese punto, y este corresponde a ser el ángulo que va a estar asociado a ese 3. ¿Ya? Entonces yo no sé cuál es el ángulo que está asociado al 3, pero sí sé que, por ejemplo, el pi está asociado al 180 grados, o que el 2pi está asociado al 360. Entonces lo que yo hago acá es completar y poder decir, ok, entonces el alfa tiene que cumplir esta relación, que es la relación que estamos estableciendo acá, que en el fondo es decir, ¿cuántas veces cabe este alfa en el total del 360? Y así entonces me queda que el alfa va a ser 3 por 180 dividido por pi. Y ahí ahora tengo el valor del ángulo en grados. Y el 3 corresponde a ser el correspondiente en radianes. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos la definición de las funciones, entonces la función seno, es una función que la abreviamos de esta manera, tiene como dominio los reales, el conjunto de llegada se mueve entre el intervalo -1 y 1, ¿sí? Y lo que yo hago acá es tomar un número real cualquiera, que en este caso va a ser un x, y voy a escribir el seno de x, que lo que está representando es el seno, uy, aquí me saltó una hoja, me equivoqué, es el seno de este ángulo que va a estar escrito aquí, ¿sí? Este x que yo tenía acá va a representar un ángulo en radianes, y entonces yo hago la cuenta del ángulo que corresponde en radianes. Y eso va a ser tu seno de x. Y cuando uno quiere hacer el gráfico de esta función, entonces nosotros vamos a considerar el eje y, vamos a tener considerado el eje de las x. Sabemos que en el 0, la línea roja, ¿se acuerdan? Acá teníamos déjenme hacer un pequeño recuento aquí, de dónde estaba la línea roja, ¿sí? La línea roja representa el 0, va partiendo desde el 0, llega hasta el máximo 1, y después decrece, ahí todavía tiene signo positivo, pero después en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante va a cambiar de signo. Y en vez de ver esta función, vamos a verla por debajo para poder representar que estamos cambiando de cuadrante. Entonces vamos a crecer, la voy a poner en el mismo color rojo que lo estuvimos haciendo. Y aquí esto crece. ¿Hasta cuál valor? Hasta el valor del 1, que es su máximo. ¿Y en qué punto está ocurriendo esto? Justamente en el 90. Y el 90 está representando un cuarto del total de la circunferencia, y eso sería 2pi dividido por 4, que sería pi medios. Después, aquí bajo, hasta llegar al valor de la mitad de la circunferencia, que era pi, en radianes. Después, en el tercer y en el cuarto cuadrante, está representando la línea roja, que era la que teníamos acá, en el tercer y en el cuarto cuadrante. Lo voy a dibujar. Aquí empieza a crecer como estaba decreciendo, pero como está en este cuadrante, entonces le vamos a poner signo negativo para interpretar que estoy por debajo del eje de las y, del eje de las x. Entonces eso lo voy a escribir acá, de esta manera, bajo, hasta el valor más pequeño que puedo alcanzar, que es el -1, ¿sí? Y ahora empieza a subir, hasta llegar al 0 de nuevo. Esto pasó en 3/4 de la circunferencia, eso va a ser 3pi medios, y aquí esto pasó en el 2pi. Si me doy vueltas hacia atrás, ocurre lo mismo, porque eso era lo que les estaba diciendo, por la cosa periódica. Y si me devuelvo hacia adelante, ocurre lo mismo, y entonces aquí se forman esta función
donde uno tiene a los reales como su dominio, eso va a tener asignado uno de los ángulos, pero todo lo que está pasando entre el 0 y 2pi es lo que finalmente me importa. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? No, parece que no. Vamos entonces, aquí voy a tratar de escribir mejor. Ah, perdón. Sí, déjenme borrar aquí los números, los voy a poner con una letra más clara. Y aquí entonces vamos a escribir este es el 0, este es el pi medios, este es el pi, este es el 3 pi medios, este es el 2 pi, y esto se mueve entre el -1 y el 1. ¿Ya? Y aquí pueden sacar la cuenta ustedes. Cuando me devuelvo, entonces me estoy devolviendo lo mismo que avancé, pero hacia atrás, que sería menos pi medio. Este que está aquí sería el menos pi. Después acá el menos 3 pi medio, y así voy hacia atrás y voy hacia adelante, sumando esto que es el periodo 2 pi. Y esa entonces correspondería a ser la función C. La función coseno. La función coseno se abrevia como coseno, así. También tiene dominio como los reales y su recorrido es el -1,1. Y lo que hago es asociar a cada valor de x el valor del coseno de x, que va a ser la línea verde que estábamos escribiendo en el dibujo del GeoGebra. Y en este caso el gráfico queda escrito de la siguiente forma. Entonces tengo el eje Y, tengo el eje de las X, los puntos donde se está viendo que hay ciertos cambios son los mismos que habíamos hecho antes, el pi medios, el pi, el 3 pi medios y el 2 pi. ¿Ya? Y el valor máximo que puede alcanzar es el 1 y el mínimo es el -1. Recuerden que esta era la línea verde, y la línea verde acá partía desde el 1, que era en el 0, llegaba en pi medios al 0, que era donde se hacía más pequeña, y después en este cuadrante, que ahora era negativa, decrecía hasta llegar al -1, y después en el tercer cuadrante empezaba a subir, o sea, hacerse más pequeña, llegando a 0, desde el -1 hasta el 0, y después acá volvía a ser positiva. Por eso el gráfico de esta función parte desde el 1, en el pi medio llega al 0, en el pi llega hasta el -1, y después empieza a subir igual como bajó. Estas son como las partes de la circunferencia que estábamos haciendo, ¿sí? Y después aquí vuelve a ser positiva y llega hasta el 2. Y ese periodo es el periodo que se está cumpliendo aquí también. Y así entonces en cada una de las partes de la función. Y esa sería entonces la función coseno. ¿Ya? Y la función tangente se abrevia de esta manera, y ahora el dominio de la función tangente son casi todos los reales. ¿Por qué casi todos los reales? Porque como se dieron cuenta, cuando vale 90 el ángulo no está definido. Cuando era 3 pi medio tampoco está definido. Entonces hay que sacarle todos los valores que son múltiplos de pi medio. ¿Ya? Entonces, de pi medios y del 3 pi medios. Cuando mirábamos aquí, entonces cuando el punto P se acercaba al 90, la función se hacía muy, muy, muy grande, y eso es porque el coseno se hace 0. Entonces, esta es una función seno dividido por coseno, y como el coseno se hace 0, se indefine. Aquí en este ángulo, aquí no, porque aquí se hace 0 y el coseno vale -1,
Y en este otro, que es el 3π también se indefine. Y eso va a pasar en cada vuelta que yo me dé. Entonces, otra vez cuando vuelva a darme toda la vuelta después del 2π, en el π pierde, en el 3π de nuevo. Otra vez me doy toda una vuelta, en el π pierde, en el 3π pierde. ¿Ya? Entonces, todos esos puntos son los que vamos a tener que sacar del dominio porque ahí no está definido. Entonces, son los reales menos π más k por pi, donde el k es un número entero cualquiera. ¿Ya? Si pongo k igual a 0, entonces está el π. Si pongo k igual a 1, entonces está el 3π. Y después cuando el k vale 2, ahí es π más 2π, después 3π más 2π y así. Y esto ahora va a parar a todos los reales. Ese es su recorrido. Ya son la línea azul crece, 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 o decrece, decrece, decrece. Y es lo mismo, tomo un x y le asocio la tangente de x. ¿Ya? Y en este caso el gráfico considera el eje y, considera el eje x. En el π tiene problemas, entonces aquí no está definida. Después aquí tenemos el pi. Después acá tenemos el 3π, que tampoco está definida. Y después acá tenemos el 2. ¿Ya? Esta función parte de 0 y cuando llega al π, esto se hace muy grande. Y esto era lo que colocábamos en color azul, lo vamos a tratar de dibujar igual. Entonces, en π, como que la recta esa vertical corresponde a ser una recta asíntota, como las rectas asíntotas que dibujábamos de la hipérbola, solamente que ahora tenemos otra función. Y esto crece, 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 pero nunca toca la recta que se está formando aquí en π. Después acá, en el cuadrante segundo, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el seno es positivo y el coseno es negativo. Por lo tanto, toda la expresión va a ser negativa y esto entonces decrece, decrece, decrece hasta llegar aquí al 0. Y después, en el tercer cuadrante, ambos son positivos, entonces el comportamiento es igual que este, hasta esta línea que va a ser la asíntota. Y después aquí, el comportamiento es igual como era acá, hasta esta línea que va a ser la asíntota. Y este dibujo que estamos haciendo, donde estas rectas que estamos aquí marcando pespunteado, perdón, déjenme escribirlo mejor. Aquí pespunteado así. Y hasta acá. Y lo mismo aquí en el 3π que no está definido. El comportamiento de lo que está aquí arriba, aquí abajo es como un espejo. Como sube, esta cosa sube ahora acá, va bajando. Y aquí sube y es la misma copia de lo que está acá. Entonces podemos ver que todo lo que está pasando aquí en el pi es lo que se está repitiendo para atrás. Acá. Donde ahora aquí voy a tener otro punto que es el punto de conflicto y aquí voy a subir y voy a tener otro punto de conflicto y después aquí voy a poder volver a subir y así. Y en este caso se va repitiendo cada vez que tengo la longitud de pi. Del π hasta el 3π es pi, entonces aquí esta parte que es este paquetito se está repitiendo después acá, se repite allá. A diferencia de esto que se repiten cada 2π. Lo mismo con el seno. ¿Ya? Y esta función en color rojo es exactamente igual a la función en color verde, aquí está dibujado así de manera aproximada, pero solamente una traslación de lo que tengo en cuestión al otro lado. ¿Alguna pregunta al respecto de estas definiciones? Ya. Entonces ahora vamos a mostrar aquí, en la parte de la página que compartimos con las otras secciones, que está aquí. Vamos a ponerle visitar. Vamos a entrar con la cuenta de la UNCE.
tenemos acá el apunte de geometría. ¿Ya? Aquí vamos a revisar el apunte de geometría. Entonces, en el apunte de geometría, este fue un trabajo que se hizo el año 2019 con la profesora Marcela Pinochet, los estudiantes Catalina Bedaño, Darwin Santander y Matías Pérez. ¿Ya? Y acá está la materia que estamos viendo nosotros en el curso, lo del sistema sexagesimal, que tiene que ver con los grados, la forma en cómo se miden los ángulos. Aquí está lo de la relación entre grados y radianes, y aquí tenemos la parte de las funciones trigonométricas y las definiciones al respecto de la periodicidad, ¿sí? Y aquí aparecen ejercicios resueltos y también aparecen ejercicios propuestos. Entonces vamos a ir revisando algunos de los ejercicios para que vayamos viendo la idea de cómo ir resolviendo algunos ejercicios, ¿ya? Y las propiedades que tienen estas funciones, ¿sí? Vamos a irnos a la página entonces 19. Aquí está, por ejemplo, esta actividad de cuánto mide el ángulo 1 en grados en radianes, y hay que usar esta forma para transformar, que fue lo que le acabo de decir. Si tengo el grado 1, entonces ese grado 1 corresponde a un pedacito de circunferencia, y la idea es saber qué pedacito corresponde, ¿ya? Y ahí entonces yo le asocio un número que va a ser un número real. De aquí pueden revisar algunos de los ejercicios resueltos. Esto tiene mucha relación con cómo se midió la longitud de la Tierra. Y aquí está la parte de las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces aquí está definido el seno, el coseno, la tangente. Y tenemos unas funciones que son la función cosecante, que corresponde a ser la función 1 partido por el seno, por eso ahí dice 1 partido por i. La función secante, que es 1 partido por el coseno, que es 1 partido por x, y la cotangente, que es 1 partido por la tangente. ¿Sí? Entonces aquí se puede escribir lo mismo, el mismo tema del dominio del recorrido, y eso se lo dejo ahí de ejercicio para que lo hagan ustedes. Y acá, esto es lo mismo que nosotros hicimos cuando vimos los ángulos conocidos, y poder calcular y completar la tabla ahora en términos de radianes, ¿sí? Y aquí los signos de cómo se ven las funciones. Y aquí hay, por ejemplo, un ejercicio resuelto que tiene que ver con lo siguiente. Entonces, tomar en el plano cartesiano los puntos 0,0 y menos 3,4. Determina el signo de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, donde alfa es la medida del ángulo positivo entre el eje o x y el lado terminal o q. ¿Ya? Entonces nosotros nos damos cuenta aquí en este caso que cuando consideramos este punto, ¿sí?, que es el punto Q, recordemos que lo que corresponde a la coordenada X y a la coordenada Y del punto Q son casi los valores del seno y el coseno de ese ángulo. Porque acá lo que uno está teniendo es el 180 menos ese ángulo, ¿sí? Y entonces, a diferencia de que cuando uno toma la circunferencia de radio 1 tiene longitud 1, en este caso la longitud que está acá del punto corresponde a ser mayor, ¿sí? ¿Cuánto vale la longitud entre el O y el Q si es que el Q vale menos 3,4? ¿Cómo se calculaba eso? ¿Se recuerdan? Por el teorema de Pitágoras, como este lado vale 3 y este lado vale 4, entonces este lado va a ser la raíz de los catetos al cuadrado.
Y esa es la distancia que hay entre el punto, ¿sí? Entonces, en este caso, te queda la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más la raíz de 4 al cuadrado, que es 16, y eso me queda la raíz de 25, que es 5. Entonces, este lado vale 5, ¿sí? Y así, ¿qué es lo que puedo yo darme cuenta? Que el coseno del alfa que voy a tener acá corresponde a ser el cateto opuesto, que en este caso sería -3, partido por la hipotenusa, que vale 5, y el seno corresponde a ser el 4, que es la distancia que mide esta longitud, partido por el 5. ¿Sí? Por lo tanto, esto tiene signo negativo, que era lo que me estaban pidiendo. Este tiene signo positivo. La tangente, en este caso, ¿cuánto vale la tangente del ángulo alfa? El opuesto partido por el adyacente. Y eso me queda entonces negativo. Y de esa manera, con esa información de saber el punto Q y saber el punto O, yo puedo obtener el signo y además los valores del seno y del coseno. ¿Queda clara la idea? ¿O hay alguna pregunta? ¿Sí? Y la idea entonces es que ahora ustedes comiencen a revisar los ejercicios que aparecen acá y vayan revisando la materia, porque en el fondo lo que hablamos hoy día de, por ejemplo, esto del periodo, es lo que está acá, cómo se ven las representaciones gráficas, por ejemplo, el ángulo de 440. ¿Cómo se le ocurre que yo podría calcular su valor? ¿O a quién va a ser igual? Porque este 440 yo lo puedo ver como un 360 más algo. Ese algo será que a lo mejor está entre el 0 y el 360, y si está entre el 0 y el 360, entonces puedo calcular más o menos el signo del coseno y dónde se ve. ¿Se le ocurre alguna idea de cómo resolver esto? ¿Ariel? ¿Está por ahí? Martina, ¿se le ocurre? ¿Cómo representar el ángulo 440? ¿Sí? Yo creo que lo primero que haría sería como restarle 360 ¿Ya? para que sea más fácil encontrar en qué cuadrante está. Vale. Y ahí empezar A ver cómo poder calcular. Súper, buena idea. Entonces vamos a hacer lo que nos dijo Martina. Restamos el 440 menos el 360. Eso nos queda aquí 0. El 6 al 14 son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8. Y después me queda 4 menos 4, 0. ¿Ya? Entonces el 440, al haber hecho esta resta,
nos dice que se escribe como 360 más 80. ¿No? Por lo tanto, cuando queremos hacer una representación gráfica, nosotros nos recordamos que teníamos la circunferencia de radio 1. Y en esta circunferencia de radio 1, dar toda una vuelta corresponde al 360, que estaríamos acá. Está todo en grados. Y después tendría que yo sumar 80. Y si este en total me da 90, el 80 sería dividir esta parte por 10, ¿cierto? O sea, perdón, dividirla por 9, y entonces al dividirla por 9 voy a tener yo que sacarle el pedacito que son los 10, ¿ya? Entonces pónganle ustedes que va a estar por ahí, y este corresponde a ser el 80. ¿No? Y entonces, en este caso, aquí cuando uno quiere escribir 3 ángulos en grados, uno de ellos negativo, que sean equivalentes al representado. Entonces, cuando decimos equivalentes es porque queremos darle vuelta el 360. Entonces, uno de esos ángulos, por ejemplo, es el 80. ¿Cuál podría ser otro de esos ángulos? ¿440 más 360? Ya, por ejemplo, 440 más 360. Y otro que sea negativo. ¿Cómo yo podría llegar al 80 de manera negativa? Entonces sería como empezar a devolverme el 360, ¿verdad? Entonces esto sería como menos 360, hacerlo así, menos 360, y tendría que aquí algo le pasar para llegar justamente a este punto. ¿Qué pasaría si yo hago 440 menos 720? ¿Qué creen ustedes? ¿Será esa una opción? Sí, porque es un múltiplo de 360. Porque es un múltiplo de 360. Y esa es la gracia de cómo ir encontrando los valores. Súper. ¿Ya? Y aquí, ¿qué podemos decir? Que todos estos ángulos, estos 3 ángulos que escribimos, más el 440, el seno, el coseno, la tangente y las otras funciones que son cosecante, secante y cotangente, toman el mismo valor para cada uno de esos ángulos. Y esa es la gracia del periodo, ¿ya? Vayan revisando los ejercicios que están acá. Vamos a dejar la clase de hoy día hasta aquí. Y aprovechen de ir mirando los detalles del apunte y viendo qué cosas no van entendiendo para que lo revisemos en la clase del viernes, ¿ya? Y queda pendiente entonces el ejercicio que me dijo Santiago de la resolución de los problemas del taller 3, ¿ok? Y con eso entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Si es que no hay más preguntas, que estén muy bien y nos vemos el viernes. Bueno, chao, profe. Que estén bien.